Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Saúl y la neta no sé si alguien me va a creer, pero siento que si no lo cuento, me voy a volver loco. Hace como un año, mi jefe me pidió un favor raro: cuidar su casa de fin de semana. Me dijo que se iba de viaje a Monterrey y que no confiaba en nadie más, que yo era responsable y que solo era cuestión de quedarme ahí 2 noches. Yo acepté porque me iba a pagar bien y aparte, la casa estaba en una zona fresa con jardín grandote y todo. Llegué un viernes en la tarde con mi mochila, pensando que iba a ser un fin de semana tranquilo, viendo pelis y comiendo pizza. La primera noche pasó sin broncas. Me puse a ver una serie, me quedé dormido en el sillón y me desperté hasta como las 6 de la mañana. No escuché ruidos raros ni nada, todo normal. El sábado, durante el día, me puse a caminar por el jardín, tomé el sol y hasta me metí a nadar un rato en la alberca. Pensé que era el mejor plan: dinero fácil y cero estrés. Mi jefe me había dejado acceso a todo, excepto un cuarto que estaba cerrado con llave. Según él, ahí guardaba documentos importantes y no quería que nadie entrara. Yo ni curiosidad tenía, pero esa noche, como a las 3 de la madrugada, sonó la alarma interna. Era un pitido agudo y constante, de esos que se te meten en la cabeza. Me levanté medio adormilado, revisé la app del celular y vi que el sensor del pasillo se había activado. Pensé que era un gato, un fallo o algo así. Revisé toda la casa y no vi nada, pero me quedé con esa sensación rara en el pecho, como si alguien me estuviera mirando. Después de revisar 2 veces, apagué la alarma y regresé al sillón. Al día siguiente me la pasé inquieto, revisé cada rincón de la casa. Chequé las ventanas, las cerraduras. Me empecé a sentir paranoico, pero no quería quedar como un exagerado con mi jefe. Aún así, la casa se sentía rara, como si el silencio fuera demasiado pesado. Esa tarde decidí mirar las cámaras de seguridad, nomás para asegurarme de que todo estuviera bien. Fue ahí cuando empezó a irse todo al carajo. En el archivo de la madrugada, vi algo que me heló la sangre. En la grabación se veía un hombre caminando por el pasillo con calma. Lo peor no era eso. El vato era idéntico a mí. Mis mismos pants, mi misma playera, hasta la misma gorra que había dejado en la mesa. Parecía que revisaba cada puerta con cuidado, como si estuviera buscando algo en específico. Me quedé congelado frente a la pantalla sin entender nada. Me pasé horas viendo esa grabación una y otra vez, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pensé que tal vez alguien había usado una máscara o que era una broma muy pesada de mi jefe. Pero mientras más la veía, más me daba cuenta de que ese cabrón se movía exactamente como yo. La manera en que se rascaba la nuca, cómo acomodaba el pantalón, eran gestos míos. Esos movimientos chiquitos que uno hace sin pensar. Me empezó a doler la cabeza de tanto analizar cada segundo del video. Después de un rato, me animé a revisar otras noches, por si ya había pasado antes. Para mi sorpresa, no era la primera vez. Encontré grabaciones de la semana anterior donde se veía al mismo tipo. Bueno, a mí, entrando al cuarto cerrado con llave y revisando papeles. Me dio un escalofrío tremendo porque, según mi jefe, nadie tenía acceso a ese cuarto. Yo ni siquiera tenía la llave, pero en la cámara se veía cómo el doble entraba sin problemas. No sabía si llamar a la policía, a mi jefe, o salirme corriendo en ese mismo instante. Intenté convencerme de que era un error técnico o algún tipo de montaje. Pero mi celular empezó a recibir notificaciones de la alarma interna cada noche a la misma hora. 3:07 AM. Exacto. Como si alguien quisiera que yo me diera cuenta. Llegó un punto en el que dejé de dormir.
Me quedaba despierto, sentado en el sillón, con un cuchillo en la mano. Tenía la piel erizada, los oídos atentos a cualquier crujido. Me sentía un intruso en esa casa que ya no me parecía tan chida ni tan segura. La noche del domingo, cuando faltaban unas horas para que mi jefe regresara, decidí que ya no podía más. Me armé de valor y me puse a recorrer la casa. Revisé las cámaras en tiempo real desde el celular mientras caminaba. En eso, vi el reflejo en uno de los espejos del pasillo. Ahí estaba él, mirándome fijamente desde el marco de la puerta del cuarto prohibido. Me quedé paralizado. Sentí como si me hubieran jalado el alma. Me acerqué despacio, con el cuchillo temblando en mi mano. Cuando estuve a menos de 2 metros, vi que traía algo en el bolsillo. Era mi cartera, con mi credencial de elector asomándose. Me di cuenta en ese momento de que no era solo alguien que se parecía a mí. Ese güey tenía mis cosas, mi identidad. Me miraba con una calma fría, como si ya supiera cada paso que iba a dar. Yo sentía el corazón queriéndome romper el pecho. En ese instante se me borró todo el valor que traía. Pensé en salir corriendo, pero mis piernas no reaccionaban. El tipo empezó a caminar hacia mí, despacio, midiendo cada paso. Se detuvo a 1 metro y vi bien su cara. Era exactamente la mía, pero con una expresión vacía, como si no hubiera nada detrás de los ojos. Me sentí mareado, como si el piso se me moviera. Empezó a meter la mano en su bolsillo y sacó mi credencial. Me la enseñó, inclinando la cabeza como si me estuviera estudiando. Yo no podía ni respirar. Sentía un zumbido en los oídos, como si estuviera a punto de desmayarme. El tipo dio un paso más y estiró la mano con la credencial, pero yo retrocedí. Me di cuenta de que tenía la puerta principal detrás de mí y sin pensarlo me di la vuelta y corrí. Oí sus pasos detrás, suaves, casi silenciosos, como si flotara. Abrí la puerta a la fuerza y me lancé al jardín. Me raspé las rodillas con las piedras y el pasto, pero no paré. Corrí hacia la calle, gritando como un loco, con el cuchillo todavía en la mano. Un coche pasó, frenó de golpe, y el conductor me miró asustado. Me sentí como un animal acorralado. Me metí al coche sin pedir permiso. Le grité al conductor que arrancara. El tipo me vio por el retrovisor y arrancó a toda velocidad. Yo volteé hacia la casa y vi mi reflejo parado en la puerta, sosteniendo la credencial, mirándome fijamente. El conductor me preguntaba qué pasaba, pero yo no podía contestar. Sentía la garganta cerrada, el cuerpo empapado en sudor frío. El corazón me retumbaba en las sienes y tenía la sensación de que en cualquier momento el tipo iba a aparecer en la ventana del coche. El conductor me llevó hasta una gasolinera. Ahí me bajé, todavía temblando. Me encerré en el baño y me miré en el espejo. Me costó trabajo reconocerme. Estaba pálido, con los ojos rojos y la cara desencajada. Lavé mi cara 1000 veces, pero no podía quitarme la sensación de que no era yo el que me estaba mirando. Cada vez que bajaba la cabeza y volvía a levantarla, sentía como si mi reflejo fuera a hacer un movimiento diferente al mío. Me quedé ahí más de 1 hora, sin poder decidir qué hacer. Cuando por fin salí, llamé a mi jefe. Le conté todo a medias, con la voz quebrada. Él se quedó en silencio largo rato y luego me dijo que no me preocupara, que él se iba a encargar. Me pidió que no hablara con nadie y que no regresara a la casa. Colgó sin despedirse. Me quedé parado en la banqueta de la gasolinera, sintiéndome más solo que nunca. Sabía que algo raro había en todo esto, que mi jefe sabía mucho más de lo que me decía, pero yo ya no quería saber nada. Solo quería desaparecer. Esa noche no pude regresar a mi depa. Sentía que si llegaba, él ya estaría ahí, metido en mi cama o revisando mis cosas. Me quedé en un hotel barato cerca de la central camionera, con las luces encendidas toda la noche. No dormí ni 1 minuto. Me la pasé viendo la puerta y escuchando cualquier ruido en el pasillo. Cada vez que escuchaba pasos,
Sentía que iba a entrar ese otro yo. En mi mente repasaba la cara del tipo, la manera en que me miró como si yo fuera el intruso. No podía sacarme de la cabeza la imagen de mi credencial en su mano, como si se la hubiera ganado legítimamente. Al día siguiente fui al trabajo. Mi jefe me recibió con una calma que me puso más nervioso todavía. Me preguntó si me sentía mejor y me dijo que la casa ya estaba en orden. Me entregó un sobre con el pago y me pidió que tomara la semana libre. Cuando vi el sobre, sentí ganas de vomitar. Me dijo que había cambiado todas las cerraduras y que no debía preocuparme más. Yo solo asentí, pero por dentro me estaba partiendo en 1000 pedazos. Había algo en su mirada, una especie de resignación o miedo, que me confirmó que todo era mucho más grande de lo que yo alcanzaba a entender. Después de eso, empecé a notar cosas raras en mi vida diaria. Un día, me di cuenta de que mi ropa estaba acomodada diferente en el closet. Otra vez, encontré mi celular desbloqueado en la mesa cuando yo siempre lo dejaba guardado. Empecé a recibir correos y mensajes que yo no había mandado. Un amigo me dijo que lo saludé en la calle el sábado pasado, cuando yo estaba encerrado en el hotel. Cada detalle me hacía sentir que ya no controlaba mi propia vida. Sentía que alguien iba un paso adelante de mí todo el tiempo. La paranoia se volvió tan fuerte que dejé de salir. Cerraba todas las ventanas, apagaba el celular y dormía con un cuchillo bajo la almohada. No podía confiar en nadie, ni en mí mismo. A veces me despertaba y encontraba huellas de lodo en el piso, como si alguien hubiera entrado mientras yo dormía. Otras veces sentía que alguien me miraba desde el pasillo, aunque la casa estuviera vacía. Me preguntaba si en algún momento yo mismo iba a terminar creyendo que el intruso era yo y que el otro era el verdadero Saúl. Esa idea me carcomía más que cualquier otra cosa. Un día, revisando mi cartera, noté que faltaban mis documentos. Busqué por toda la casa y no aparecían. En ese momento me di cuenta. El tipo ya tenía todo para reemplazarme. Me quedé horas sentado en el suelo, abrazando mis rodillas, sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos. Empecé a recordar cada momento extraño, cada pequeño cambio, y supe que ya era tarde para huir. Ya no sabía si yo seguía siendo Saúl o si solo era una versión vieja que él estaba dejando a un lado. El lunes siguiente decidí salir de la casa y buscar ayuda. Caminé hasta la estación de policía más cercana, pensando que me iban a tomar por loco. Pero ya no me importaba. Cuando llegué y expliqué todo entre balbuceos, el oficial me miró raro y me pidió mi identificación. Le dije que me la habían robado, pero no me creyó. Anotó mi nombre en su libreta y me pidió que esperara. Yo me quedé sentado en una banca de metal, temblando y con la garganta seca, sintiéndome más perdido que nunca. Al rato, salió el oficial con otro agente y me dijeron que habían revisado en el sistema y que mi identidad aparecía registrada, pero con movimientos recientes que no coincidían conmigo. Según ellos, yo había firmado documentos y hecho trámites en otras partes de la ciudad ese mismo fin de semana. Me enseñaron un registro de entrada a un edificio en Polanco, con mi foto y mi firma. Cuando vi la imagen, sentí un nudo en el estómago. Era yo, pero no era yo. El mismo rostro, la misma mirada vacía que vi en la casa de mi jefe. Los policías me miraron con desconfianza. Empezaron a preguntarme si estaba drogado o si tenía problemas mentales. Yo traté de explicarles todo, pero mientras hablaba me di cuenta de que ya nadie podía ayudarme. Me estaban viendo como si fuera un loco más, otro tipo perdido en su propia mente. Salí de la estación con la sensación de que ya no tenía a dónde ir. Me dolía la cabeza, me ardían los ojos de tanto llorar, y sentía el cuerpo como si hubiera corrido un maratón. Volví a mi depa y encontré la puerta abierta. Entré con el corazón en la mano, esperando encontrarme con él. Todo estaba ordenado, impecable, como si yo nunca hubiera vivido ahí. En el espejo del pasillo vi un papel pegado con cinta.
Era mi credencial de elector, limpia y perfectamente colocada. Me acerqué despacio, respirando como si me estuviera ahogando. Cuando la tomé, vi escrito detrás con mi propia letra: «Gracias por cuidarme todo este tiempo». En ese momento, supe que ya no era mi casa, que ya no era mi vida. No agarré nada. Salí caminando, sintiendo que cada paso me quitaba un pedazo de mí. No sé quién soy ahora, ni si soy el original o una copia desechada. Vivo con la certeza de que alguien en algún lugar está usando mi nombre, mi cara y mi historia, mientras yo me convierto en un fantasma que nadie reconoce. A veces creo que me voy a disolver en el aire, desaparecer como un suspiro. Pero lo único que sé con seguridad es que ya no hay un yo al que pueda volver. Yo soy Ernesto y pues quería contarte algo que me sigue atormentando hasta hoy. Todo empezó hace como un año, cuando me metí a un retiro espiritual en un rancho cerca de Querétaro. Yo andaba bien harto del celular, del trabajo, de la ciudad, y me vendieron la idea de que ahí iba a encontrar paz, silencio y un reseteo total. Fui con 2 amigos cercanos y otros conocidos que se animaron, porque supuestamente era algo súper exclusivo y que te cambiaba la vida. Yo no sabía que ese viaje me iba a dejar marcado para siempre. El primer día todo parecía normal. Nos recibieron con comida vegana, nos quitaron los celulares y nos dieron ropa blanca para alinear la energía. Yo sentí alivio al principio, neta. Dormir sin el pinche celular vibrando, sin notificaciones, sin la presión de contestar correos. Hasta me sentía orgulloso de haberme animado. Hacíamos yoga al amanecer, caminatas en silencio y meditación guiada en un salón grande que olía a incienso. Nadie podía hablar, ni siquiera en las comidas, y si querías escribir algo, solo te daban un cuaderno chiquito. A los pocos días, el instructor, que se hacía llamar Maestro Rubén, empezó a escoger a algunos para unas sesiones nocturnas especiales. Decía que era para profundizar la purificación y que solo los más preparados podían entrar. Yo no fui elegido al principio y la neta me dio coraje y curiosidad, porque mis amigos sí fueron. Cuando regresaban al día siguiente, se veían cansados, ojerosos, pero decían que se sentían liberados. Algo en sus miradas me incomodaba, como si ya no estuvieran del todo ahí. El ambiente empezó a cambiar. Ya no era tan relajante como al inicio. A veces escuchaba murmullos por la noche, como rezos o mantras raros que no entendía. En el día, el maestro Rubén daba discursos sobre dejar ir el ego y entregar la sangre al universo para sanar. Yo pensé que era metáfora, que hablaba figurado, pero algo dentro de mí ya me estaba diciendo que algo andaba muy mal. Les pregunté a mis amigos si no querían irse, pero me miraban con una sonrisa vacía, como si no entendieran la pregunta. Una madrugada me desperté por un ruido fuerte, como si alguien arrastrara algo pesado afuera de mi habitación. Mi corazón empezó a latir bien rápido, y aunque quise hacerme el dormido, la curiosidad me ganó. Me asomé por una rendija de la puerta y vi a 2 tipos jalando a un chavo que conocía del grupo, mientras el maestro Rubén iba detrás murmurando algo en voz baja. Me quedé helado, pero no pude dejar de mirar. Supe en ese momento que tenía que hacer algo o me iba a pasar lo mismo. Me armé de valor y me salí despacito de la habitación. No quería hacer ruido. Sentía que si respiraba fuerte, me iban a oír. Me pegué a la pared y caminé hacia el salón donde hacían las meditaciones. El lugar estaba medio iluminado con velas, olía a sangre y a hierbas quemadas. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma, pero cuando me acerqué vi algo que me va a perseguir toda la vida. Había 2 de mis amigos amarrados a unas sillas de madera, con vendas en los ojos y las manos hinchadas de tanto forcejear. Les habían hecho cortes en los brazos y tenían frascos de vidrio llenándose con su sangre. Me quedé paralizado, temblando.
Quise correr a desamarrarlos, pero sentí que si me movía, me descubrían y acababa igual. El maestro Rubén estaba arrodillado, con las manos levantadas, repitiendo: «Gracias, universo, por la pureza que nos entregas». Había otros 4 ayudantes vestidos de blanco, recogiendo los frascos y acomodándolos en una mesa larga. No había gritos fuertes, solo quejidos bajos, como si los hubieran drogado o algo. La piel se me enchinó y sentí que me iba a desmayar. Me tapé la boca para no gritar. De pronto escuché pasos cerca de donde yo estaba escondido. Me agaché detrás de unas cajas y recé, aunque ni creyente soy. Sentí que el corazón me iba a explotar. Uno de los ayudantes pasó rozándome, cargando otro frasco lleno de sangre. Me di cuenta que no había cámaras, no había nadie más que pudiera ayudarnos. Todo era tan perfecto para ellos. Ahí entendí que no era un simple retiro ni una secta cualquiera. Era un maldito matadero disfrazado de espiritualidad. No sé cómo, pero logré arrastrarme de regreso al pasillo. Quise ir a despertar a los demás, pero la mayoría de los cuartos estaban vacíos o con la puerta cerrada desde afuera. Parecía que muchos ya habían pasado por esas sesiones. Había gente tirada en los pasillos, medio inconsciente. Empecé a sudar frío. Mi mente gritaba que corriera. Encontré una salida trasera cerca de la cocina. La puerta estaba cerrada con un seguro simple. Moví el pasador con cuidado y salí al campo oscuro, corriendo como nunca en mi vida. Corrí y corrí. Me caí varias veces en la tierra y me raspé las rodillas. No me importó. Solo quería alejarme. Llegué a la carretera después de no sé cuánto tiempo. Un camión que pasaba se detuvo al verme hecho un desastre. Me subieron y me llevaron al pueblo más cercano. No podía hablar bien, tartamudeaba, lloraba, me sentía en otro mundo. Me llevaron a una pequeña estación de policía y ahí conté todo lo que pude. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero recuerdo que me daban agua y me preguntaban si estaba drogado. Cuando al fin logré explicarme mejor, mandaron una patrulla al rancho. Yo estaba seguro de que iban a encontrar a todos ahí, que iban a rescatar a mis amigos y detener al maestro Rubén y a sus ayudantes. Me quedé esperando en la estación, temblando, pensando que en cualquier momento me iban a decir que ya los tenían. Pero pasaron horas y nadie regresaba con noticias. Un oficial joven me llevó a un cuarto chiquito y me dijo que no encontraron nada raro, que el rancho estaba vacío y que parecía abandonado desde hacía días. Yo no podía creerlo. Me levanté de golpe, grité que era imposible, que ahí estaban todos. Me empecé a sentir como un loco. Pensé que tal vez me habían drogado y que todo era una alucinación. Pero cuando me miré las rodillas y los brazos llenos de raspones y tierra, supe que no era inventado. Les rogaba que volvieran a buscar, que revisaran bien, pero nadie me hacía caso. Me dijeron que me calmara, que si seguía alterado me iban a mandar con un doctor. Me quedé sentado viendo el piso sucio de la estación mientras escuchaba el sonido de la radio de los policías. Era como si mi realidad se hubiera roto en 1000 pedazos. Me dejaron dormir en una celda pequeña esa noche, porque no tenían a dónde mandarme. No dormí nada. Cada que cerraba los ojos, veía a mis amigos amarrados, la sangre goteando en los frascos, y escuchaba la voz del maestro Rubén murmurando esas palabras. Cuando amaneció, me soltaron con la condición de que me fuera a mi casa y me calmara. Ni siquiera me ofrecieron protección ni nada. Me sentí solo, como si hubiera sido un sueño demasiado real que nadie quería aceptar. Regresé a la Ciudad de México hecho un trapo. Mis papás me recogieron y no entendían qué me pasaba. Les conté todo, pero me veían con miedo, como si yo fuera el peligro. Dejé el trabajo, me encerré en mi cuarto durante semanas. Soñaba con ese rancho casi diario. A veces despertaba con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Me empezaron a entrar ideas raras, que tal vez ellos me estaban buscando, que algún día iban a aparecer para silenciarme.
Me convertí en un fantasma, dejé de ver a mis amigos, no salía ni para comprar comida. Un día me llegó un correo anónimo con una foto mía en el retiro, vestido de blanco, sentado en posición de meditación. No decía nada más, solo la foto. No sé cómo consiguieron mi correo, ni quién me la mandó. Me dio un ataque de pánico, sentí que me faltaba el aire. Desde entonces vivo con el miedo constante de que me están vigilando, de que saben cada movimiento que hago. Me fui mudando de lugar varias veces, pero siempre siento la misma mirada en la nuca. La gente dice que estoy paranoico, que necesito terapia, pero yo sé lo que vi y sé que no me van a dejar en paz tan fácil. Con el tiempo empecé a notar cosas raras en la calle. A veces veía a alguien con la misma túnica blanca caminando del otro lado de la banqueta, o un carro estacionado fuera de mi casa por horas, con los vidrios polarizados. Una vez, al salir al Oxxo, sentí que alguien me seguía. Me metí rápido al baño de la tienda y me quedé ahí encerrado un buen rato. Cuando salí ya no había nadie, pero el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Cada noche dormía con un cuchillo bajo la almohada. Yo ya no era el mismo, estaba roto. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué el nombre del maestro Rubén en internet, pero no encontré nada oficial. Solo un par de blogs viejos que hablaban de retiros de purificación en diferentes estados. Las páginas ya no existían. Todo estaba borrado. Lo único que encontré fue un comentario en un foro de alguien que decía haber asistido a un retiro parecido en Jalisco y que después desaparecieron varias personas. Fue como un balde de agua helada, porque confirmé que no era el único. Mi miedo se transformó en rabia, pero también en una paranoia constante. Cada que escuchaba una moto o un coche afuera, me asomaba por la ventana. Dejé de recibir visitas. Mi familia se hartó de mí. Me decían que necesitaba ayuda profesional, que ya era demasiado, pero yo no podía confiar en nadie. Sentía que si hablaba mucho, si contaba detalles, me iban a encontrar más rápido. Soñaba con el maestro Rubén parado al pie de mi cama, con los frascos de sangre en la mano. A veces despertaba empapado en sudor, con la garganta seca y las uñas marcadas en mis palmas de tanto apretar los puños. Una noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y no escuché nada, solo una respiración lenta y profunda. Me quedé congelado, esperando que dijeran algo. Después de unos segundos, colgaron. Me quedé parado en medio de la sala, con el celular en la mano, temblando. Desde entonces, cambio el chip seguido, tiro el celular y compro otro. Pero siempre logran encontrarme. Me siento como un ratón atrapado en un laberinto. Por más que intento huir, ellos siempre están un paso adelante. He pensado en desaparecer, cambiar de nombre, irme a otro país. Pero no tengo dinero ni el valor para hacerlo. Me da miedo que si me muevo mucho, acelere el momento en que vengan por mí. Me la paso encerrado, escribiendo en libretas lo que recuerdo, por si un día ya no estoy. A veces pienso que lo mejor sería rendirme, dejar que me encuentren y acabar con esta tortura mental. Pero algo dentro de mí se niega. Me aferro a la esperanza de que algún día alguien me crea y haga algo. Aunque la verdad, cada día me convenzo más de que estoy solo. Hace poco me llegó otro correo. Esta vez no era una foto mía. Era una imagen borrosa de uno de mis amigos, el que vi amarrado esa noche. Estaba en un jardín con la misma ropa blanca, pero sonriendo como si nada hubiera pasado. El asunto del correo decía, él ya encontró la paz. ¿Y tú? Sentí que me aplastaban el pecho. Me quedé viendo la pantalla por horas, intentando entender si era real, si era reciente o una foto vieja. Pensé en contestar, pero no pude. Cerré la laptop y me puse a llorar en el piso, como niño chiquito. Me di cuenta de que, aunque yo me escapé, nunca salí de verdad. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado en la sala con todas las luces prendidas. Cada sonido afuera me hacía brincar.
Llegué a un punto en que escuché pasos dentro de la casa. Me armé con el cuchillo y revisé cuarto por cuarto, pero no encontré a nadie. Pensé que tal vez mi mente ya estaba tan dañada que estaba escuchando cosas que no existían. Me senté en el sillón y me quedé mirando la puerta principal, esperando a que alguien la abriera en cualquier momento. Ni siquiera me atrevía a parpadear mucho tiempo seguido. Al amanecer, salí al patio y vi unas huellas frescas en la tierra mojada. No eran mías, no sé cómo entraron ni a qué hora, pero ahí estaban, como una firma silenciosa para recordarme que siguen cerca. Me quedé parado un rato sin saber si volver a entrar o salir corriendo. Al final entré y puse todos los seguros, aunque sabía que no serviría de nada. Me di cuenta de que ya no soy libre. Vivo como un prisionero, con la mente hecha pedazos y el cuerpo siempre en alerta. Ya no confío ni en mi propia sombra. He dejado cartas por toda la casa contando todo lo que pasó, por si un día me encuentran muerto o desaparezco. No quiero que me entierren sin que alguien sepa la verdad. Esas cartas son mi último grito, mi forma de asegurarme de que al menos quede un pedazo de mi historia. Me da miedo hasta escribir esto, pero si no lo hago, siento que voy a explotar. Cada palabra es como una pequeña liberación, aunque sé que también es un riesgo enorme. Pero ya no me importa tanto mi seguridad como antes. Si un día leen esto, quiero que sepan que no fue un accidente ni un suicidio. Yo no me rendí, pero me fueron cazando poco a poco, hasta dejarme así, vacío. Ahora solo espero el momento en que crucen esa puerta y me lleven con ellos, tal vez para convertirme en otro frasco más. Lo único que me consuela es que al menos pude contar la verdad antes de desaparecer. Quizá mi error fue romper el silencio, pero prefiero vivir con miedo que vivir ciego. Y si me toca, que me toque. Total, yo ya dejé de existir desde aquella noche en Querétaro. Hola, Nero, ¿cómo estás? Me llamo Patricia y la neta nunca pensé que iba a contarle esto a alguien, pero siento que si no lo saco, me voy a volver loca. Hace 2 años me fui a vivir al centro porque estaba harta de los roomies y los precios altísimos en otras zonas. Encontré un cuarto chiquito en un edificio viejo, de esos que tienen techos altos y puertas de madera pesadas. Me encantó al principio porque era tranquilo y barato. Además, siempre me ha gustado lo antiguo. Sentía que tenía un encanto especial, como si guardara historias. Jamás pensé que la mía se iba a volver una de esas historias que nadie quiere escuchar. La primera semana estuvo tranquila, aunque el edificio siempre hacía ruidos raros, crujidos y golpes leves que atribuía a las tuberías viejas. El baño era pequeño, con un espejo grande que cubría casi toda la pared. Lo raro empezó cuando noté que el espejo siempre estaba empañado, aunque yo ni me bañara. Pensé que era por la humedad, porque el cuarto no tenía buena ventilación y al principio no le di importancia. Hasta me llegué a reír diciéndome que era porque el edificio respiraba o alguna tontería así. Una noche llegué cansadísima del trabajo y decidí limpiar el espejo de una vez porque ya no se veía nada. Tomé un trapo y empecé a frotar, y fue ahí cuando vi la frase escrita: «Pronto tomaré tu lugar». Me quedé congelada, con el corazón en la garganta. Creí que era una broma pesada, pero no tenía amigos que supieran dónde vivía ni quién podría entrar sin que yo me diera cuenta. Sentí un frío que me subía por la espalda, y ese día dormí con la luz prendida. Después de eso, cada vez que me veía en el espejo, empecé a notar cosas raras. Mi reflejo no se movía igual. Había un retraso mínimo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Si yo alzaba la mano, mi reflejo la alzaba un segundo después. Al principio pensé que era mi imaginación, que estaba sugestionada por la frase. Pero poco a poco me di cuenta que era real. Mis movimientos no coincidían del todo y a veces parecía que mi reflejo me observaba con más atención de la que yo le ponía. Empecé a evitar el espejo,
Me lavaba los dientes sin mirarme, me peinaba de lado, casi con los ojos cerrados. Cuando llegaba el momento de maquillarme para el trabajo, lo hacía lo más rápido posible y sin mirarme directo. Pero aún así, sentía su mirada. Me pesaba, como si alguien estuviera atrapado detrás del vidrio, esperando algo. Yo intentaba no pensar en la frase, pero me retumbaba en la cabeza todo el tiempo. A pesar de todo, intenté seguir mi vida normal. Me levantaba temprano, iba al trabajo y regresaba directo al cuarto. Pero cada noche era peor. Empezaron pequeños detalles que me sacaban de onda. El espejo aparecía limpio cuando yo lo había dejado sucio. O el reflejo parecía quedarse quieto un par de segundos después de que yo ya me había movido. Me repetía que tal vez estaba cansada, que el estrés me estaba haciendo ver cosas, pero cada día se sentía más real, más presente. Una noche, después de una jornada especialmente pesada, llegué y me metí al baño directo. Me quedé mirando el espejo, como si me retara. Decidí enfrentarme, aunque me temblaran las piernas. Hice una sonrisa lenta para ver si mi reflejo me seguía. Sentí un hueco en el estómago cuando vi que mi reflejo empezó a sonreír apenas un segundo después. Esa sonrisa no era mía. Era como si la hubiera ensayado, como si supiera exactamente cómo debía verse, pero no sintiera nada. Desde entonces, empecé a grabar videos con el celular para confirmar lo que veía. Pensé que tal vez, al revisar el video, iba a ver todo normal y me iba a tranquilizar. Pero no. En los videos también se notaba el retraso, aunque muy leve. Mis amigas decían que estaba exagerando, que era un efecto del celular o un fallo del espejo. Pero yo sabía que no era así. Cada vez que veía el video me daba un escalofrío que me dejaba sin aire. Con el tiempo, mi reflejo empezó a hacer pequeños gestos que yo no hacía. Un parpadeo extra, un leve giro de cabeza, una mirada que se quedaba fija en mí cuando yo ya había volteado. Me empecé a sentir vigilada en mi propio cuerpo. Empecé a notar que mi reflejo parecía más seguro que yo, más firme en sus movimientos. Yo me sentía cada vez más débil, como si se estuviera alimentando de mí, robándome poquito a poquito la energía. Llegó un punto en el que no quería entrar al baño. Usaba el lavabo de la cocina para lavarme la cara y me arreglaba en la ventana, usando el reflejo del cristal sucio, pero no servía de nada. En cualquier superficie que reflejara, ahí estaba ella, esa versión mía que ya no era yo. La veía en los charcos de la calle, en las ventanas del metro, incluso en la pantalla negra del celular cuando se apagaba. Se había convertido en una pesadilla que me seguía a donde fuera. Un día me animé a platicar con el casero del edificio, un señor ya grande que siempre andaba en bata y pantuflas. Le conté lo del espejo, esperando que me dijera que alguien antes había hecho alguna broma o que había pasado algo raro. Me miró raro, como si no entendiera de qué hablaba. Solo me dijo que ese espejo ya estaba ahí cuando él llegó, que llevaba décadas en el baño y que nadie lo había cambiado porque era parte del estilo original. Me quedé helada. No había explicación sencilla. Esa noche me costó un chingo dormirme. Sentía como si el reflejo me estuviera observando incluso con los ojos cerrados. Empecé a notar cambios físicos en mí. Me veía más pálida, con ojeras profundas, y aunque comía normal, bajé de peso. Mis compañeras de trabajo me preguntaban si estaba enferma o si tenía problemas. Yo solo les decía que era el estrés, que no dormía bien. Pero la verdad es que sentía como si alguien me estuviera drenando por dentro. Mi reflejo, en cambio, se veía fuerte. Se notaba más erguida, con una postura que yo ya no podía sostener. Era como si se estuviera volviendo más real que yo. Me empezó a dar miedo mirarme directo a los ojos. Antes, cuando me veía al espejo, encontraba una mirada conocida, mi propia mirada. Ahora, veía unos ojos fríos, casi burlones, que parecían disfrutar mi miedo. Empecé a dudar de todo. Me sentía fuera de mí, como si hubiera algo más controlando mis gestos.
A veces movía la mano y sentía que tardaba en reaccionar, como si la orden no saliera directo de mi cerebro. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cabeza, que tal vez era esquizofrenia o algún tipo de psicosis. En el trabajo también empezaron a notarlo. Me decían que mi sonrisa se veía falsa, que parecía que estaba imitando ser amable. Un día, una compañera me dijo que se sintió incómoda, porque cuando yo me reía, mis ojos no se movían. Me fui al baño a llorar, pero ni ahí podía estar en paz. El reflejo me observaba como si esperara ese momento de vulnerabilidad para reafirmar su poder. Fue la primera vez que pensé seriamente en romper el espejo. Llegué a mi cuarto y agarré un martillo que tenía guardado para emergencias. Me planté frente al espejo, temblando, con el corazón acelerado. Levanté el martillo y vi cómo mi reflejo sonreía, una sonrisa amplia, casi victoriosa. De pronto, mi brazo se sintió pesado, como si alguien me estuviera deteniendo. No pude golpear. Me quedé ahí, con el martillo en el aire, llorando. Sentí un cansancio brutal, como si en ese momento algo dentro de mí hubiera decidido rendirse. Dejé caer el martillo al suelo y me fui a la cama sin siquiera cambiarme. Al día siguiente desperté con el cuerpo entumido, como si hubiera corrido un maratón. Me costó trabajo levantarme y cuando lo logré, fui directo al baño sin pensar. Me encontré con mi reflejo mirándome fijamente, pero ahora ya no había retraso. Estaba perfectamente sincronizado. Pensé por un segundo que todo había acabado, que tal vez era una alucinación y ya se había ido. Pero en cuanto sonreí, el reflejo sonrió de una forma extraña, con una expresión que jamás había visto en mi cara. Era una sonrisa cruel, como si disfrutara verme derrotada. Empecé a notar que mis movimientos se sentían cada vez menos míos. A veces caminaba por el cuarto y de pronto me encontraba parada frente al espejo sin darme cuenta cómo había llegado ahí. Mi cuerpo se movía solo, mis pies me llevaban directo a observarme. La sensación era horrible, como si mi conciencia estuviera flotando atrás, apenas mirando lo que mi cuerpo hacía. Me di cuenta que ya no tenía control completo. Era como si algo estuviera practicando cómo ser yo, probando cada gesto, cada mirada. Empecé a evitar salir de casa. Me daba miedo estar en la calle y que mi cuerpo hiciera algo que yo no pudiera controlar. De pronto me encontraba hablando sola, moviendo los labios sin emitir sonido, como si estuviera repitiendo palabras que alguien más dictaba. Perdí mi trabajo porque un día me quedé parada en la oficina frente al espejo del baño por casi una hora, sin reaccionar. Cuando desperté de ese trance, mis compañeras estaban gritando y me miraban con pánico. Me corrieron el mismo día. Sin dinero y sin trabajo, me encerré por completo en el cuarto. Pasaba los días acostada, apenas comía, apenas me bañaba. Me daba miedo dormir porque sentía que si cerraba los ojos demasiado tiempo, al despertar ya no iba a ser yo. Soñaba que mi reflejo salía del espejo y se metía en mi cuerpo, que se adueñaba de todo y yo me quedaba atrapada del otro lado, viendo la vida desde un cristal. Cada mañana me revisaba las manos, la cara, los ojos, buscando señales de que seguía siendo yo, aunque cada vez me costaba más reconocerme. Una noche escuché un ruido fuerte en el baño, como si alguien hubiera caído. Me levanté temblando y fui hasta la puerta. Sentía que el corazón me iba a explotar. Cuando entré, vi el espejo completamente empañado, pero esta vez no había frase escrita. Me acerqué poco a poco y pasé la mano para limpiarlo. Vi mi reflejo, pero algo estaba mal. No era mi expresión normal, era una versión rígida y fría. Antes de poder reaccionar, sentí un tirón en el pecho, un jalón tan fuerte que me dobló las piernas y me dejó sin aire. Sentí como si algo se me metiera al cuerpo, como si una corriente helada me atravesara de lado a lado. Me quedé de rodillas frente al lavabo, respirando con dificultad. Intenté moverme, pero mis brazos no respondían.
Veía mi reflejo en el espejo y noté que ahora me sonreía sin retraso, con una sonrisa natural, tranquila, pero yo por dentro estaba gritando. No podía articular palabra, no podía siquiera parpadear. Era como si me hubieran apagado por dentro, pero seguía consciente. Me di cuenta que por fin había pasado lo que tanto temía. Mi reflejo había tomado el control. Poco a poco empecé a ver mi cuerpo levantarse. Se limpió las lágrimas con calma y me miró directo a los ojos, como si me despidiera. Yo trataba de moverme, de gritar, pero era inútil. Mis pensamientos seguían, pero mis movimientos ya no me obedecían. Fue la sensación más horrible que he sentido en mi vida, como estar enterrada viva dentro de mi propio cuerpo. Mi reflejo giró la cabeza hacia la puerta, se arregló el cabello y caminó hacia mi cuarto con paso firme, como si hubiera ensayado cada paso durante meses. Empezó a arreglar mis cosas en maletas, a limpiar el cuarto, a preparar todo para irse. Entendí que planeaba escapar, empezar una vida nueva usando mi cuerpo, mi cara. Mientras tanto, yo seguía atrapada, solo podía observar. Vi cómo borraba todos mis mensajes, apagaba mi celular y rompía mi agenda. Cada movimiento estaba calculado. Me di cuenta que esa cosa había estado esperando el momento perfecto para tomar el control y borrar cualquier rastro de mí. Durante los siguientes días, mi cuerpo salió a la calle, saludó a los vecinos, sonrió a las amigas. Nadie notó nada. Yo gritaba por dentro, pero nadie me escuchaba. Veía el mundo desde una jaula, apenas sintiendo el aire, el sol. Una tarde, mientras mi cuerpo se veía en el escaparate de una tienda, vi el reflejo y supe que yo ya no estaba ahí. Era solo una carcasa con una nueva dueña. Yo seguía viva pero perdida, atrapada en una esquina de mi propia mente. Ahora estoy aquí, encerrada en un espacio oscuro, sin tiempo, sin voz. Mi cuerpo sigue caminando por el mundo, viviendo una vida que ya no es mía. A veces creo escuchar mi propia risa en algún lugar lejano, pero sé que no volveré a sentirla. Me pregunto cuánto tiempo me quede consciente antes de desaparecer por completo. Me pregunto si alguien se dará cuenta. Ojalá nadie más tenga que vivir esto. Ojalá nadie más vea un día cómo su reflejo sonríe con vida propia. Me llamo Gonzalo, y la neta no sé ni cómo empezar con esto, pero siento que si no lo cuento, me voy a volver loco. Todo empezó hace unos meses cuando un amigo de la chamba me invitó a un cumpleaños en una quinta privada, de esas que rentan para hacer pedas grandes. La neta, yo no conocía a muchos, pero se sentía buen ambiente. Chelas, carne asada, música a todo volumen. Pensé que iba a ser un fin de semana chido para despejarme un rato de todo el estrés que traía encima. La quinta estaba en las afueras, rodeada de árboles y un camino de terracería largo y polvoso. Cuando llegué ya estaba oscureciendo y había luces de colores colgadas entre los árboles. Me acuerdo que lo primero que pensé fue que parecía una fiesta sacada de Instagram. Pura pose. Me eché un par de tragos rápido para aflojarme, porque no me sentía muy en confianza con la bola de desconocidos. Pero conforme pasaron las horas, ya todos andábamos cotorreando y jugando beer pong. Después de un rato alguien sacó la idea de jugar al escondite extremo. Yo pensé que era una broma, que nomás iban a hacerlo para asustar al que perdiera o algo así. Pero cuando explicaron las reglas, me empezó a dar una sensación rara en la panza. Decían que el primero que encontraran tenía que confesar su peor secreto. Al principio me dio risa, pero cuando vi las miradas de todos, me di cuenta que iban en serio. Empezamos a escondernos por toda la quinta. Algunos se metieron en los baños, otros detrás de los árboles o dentro de los cuartos. Yo terminé metido en una especie de bodega donde guardaban sillas y mesas viejas. Ahí adentro olía a humedad y a tierra mojada. Podía escuchar las risas apagadas afuera y pasos corriendo por el patio. Me quedé quieto,
conteniendo la respiración, esperando que todo fuera una broma pesada y que pronto alguien gritara, «¡Ya gané!». Pasaron como 20 minutos y no escuchaba nada. Salí poquito para asomarme y me di cuenta que ya no había música ni risas. Todo estaba en silencio, un silencio que me empezó a doler en los oídos. Caminé despacio hacia la cocina buscando a alguien, pero no encontré a nadie. Pensé que se habían escondido demasiado bien o que se habían ido al patio trasero a seguir la peda. Me empezó a entrar un miedo raro, como si algo no estuviera bien. Seguí caminando por la casa, con el corazón en la garganta. Cada paso se sentía pesado, como si el piso se hundiera un poco bajo mis pies. Pasé por la sala y vi vasos tirados, botellas abiertas y sillas volcadas. Todo parecía normal, pero al mismo tiempo no. Me acerqué a un cuarto con la puerta entreabierta y cuando empujé vi una mancha oscura en el suelo. Me agaché y toqué con la punta de los dedos. Era sangre, fresca. Me quedé helado, sentí un zumbido en los oídos y un mareo que casi me hace vomitar ahí mismo. No quise entrar del todo. Me dio un chingo de miedo. Cerré la puerta rápido y me eché para atrás. Seguí buscando a los demás, pero cada cuarto estaba vacío. Me empezaba a temblar todo el cuerpo y no sabía si gritar o salir corriendo. Entré a otro cuarto y ahí vi manchas en la pared, como si alguien hubiera arrastrado la mano llena de sangre. En ese momento supe que ya no era un juego, que algo horrible estaba pasando y que tal vez yo era el siguiente. Me quise salir de la casa, pero cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada con seguro por dentro. Me puse a forcejearla, jalándola como loco, pero nada. Los vidrios estaban cubiertos con cortinas gruesas. No entraba ni un rayo de luz de fuera. Me empecé a sentir atrapado, como si me faltara el aire. De pronto, escuché pasos pesados detrás de mí y sentí que me sudaban las manos. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. Mi mente ya me estaba jugando malas pasadas. Me escondí de nuevo, esta vez en el baño. Me senté en el piso frío, abrazándome las rodillas. Intenté calmarme respirando despacio, pero cada vez que cerraba los ojos veía manchas rojas y escuchaba risas distorsionadas. Me quedé ahí un rato largo, no sé cuánto. Todo mi cuerpo estaba entumido y la cabeza me latía como tambor. En un momento escuché que alguien susurró mi nombre, muy cerquita de la puerta. Me paralicé. No sabía si abrir o quedarme ahí esperando a que todo terminara. Cuando por fin me armé de valor para salir, vi que el pasillo estaba iluminado con velas encendidas en el piso, como si hubieran preparado un camino para mí. A cada lado manchas de sangre y huellas descalzas. Avancé temblando, sintiendo que en cualquier momento alguien iba a salir a atacarme. Mi mente no dejaba de repetirme que no era real, que era una broma pesada, pero todo se sentía demasiado real para ser un simple juego. Seguí el camino de velas porque no me quedaba otra opción. Cada paso que daba sentía que las piernas me iban a fallar. Me fijaba en el piso y veía gotas rojas secas mezcladas con tierra, como si alguien hubiera arrastrado a alguien más desde afuera. Llegué hasta el patio trasero, donde habían puesto una mesa larga, decorada con vasos vacíos y botellas rotas. Había sillas volcadas por todos lados y pedazos de pastel embarrados en el suelo. Un olor metálico se mezclaba con el aroma dulce del betún y me dieron ganas de vomitar otra vez. Me di cuenta que alrededor de la mesa había varios cuerpos tirados. Pensé que estaban muertos, pero cuando me acerqué, algunos se movieron lento, como si estuvieran drogados o dormidos. Una chava levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. Tenía la cara manchada de sangre y sonrió de una forma que me heló la sangre. Me dijo algo que no entendí, como si hablara en otro idioma o en un susurro muy bajito. Me eché para atrás, sintiéndome atrapado entre los cuerpos y las sillas caídas. De repente, sentí manos agarrándome los brazos con fuerza. Me jalaron hacia atrás y caí de rodillas. Todo pasó rapidísimo.
Escuché risas. Alguien me vendó los ojos y me ataron las muñecas con una cuerda áspera que me cortaba la piel. Me levantaron entre varios, aunque yo intenté resistirme. Grité y pataleé, pero nadie me ayudó. Me arrastraron por el patio y sentí como la tierra y las piedritas se me clavaban en las rodillas. El olor a sangre y tierra mojada me revolvía el estómago. Me sentaron en una silla, me amarraron las piernas y me quitaron la venda de los ojos. Frente a mí había un círculo de velas y todos los invitados, con las caras manchadas y miradas vacías, me veían fijo. Se escuchaba una música bajita como un canto extraño, repetitivo, que me ponía la piel de gallina. En el centro del círculo había un charco rojo. No sé si era sangre o algún líquido raro. Uno de ellos se acercó y me puso una mano en la frente, bajándome la cabeza. Yo temblaba tanto que apenas podía respirar. Me empezaron a gritar que confesara, que dijera la verdad. Yo no entendía nada, no sabía qué querían escuchar. Intenté decirles que no tenía secretos, que no había hecho nada malo, pero mientras más lo negaba, más fuerte gritaban, más fuerte me jalaban la cabeza y me sacudían. Me empecé a marear. Las voces se mezclaban en mi mente y sentí como si me fuera a desmayar. Todo se volvió confuso, como si estuviera soñando. En ese momento empecé a recordar cosas que no quería recordar, fragmentos borrosos que me dolieron en el pecho. Sentí un frío que me subía desde los pies hasta la nuca. De pronto, en medio de todo ese caos, vi la imagen de una carretera oscura, una noche lluviosa, y mis manos temblando en el volante. Escuché el golpe seco contra el cofre, el grito breve y el silencio que siguió. Recordé mi respiración agitada y cómo aceleré sin mirar atrás. Vi las luces rojas del retrovisor alejándose mientras mi corazón latía como loco. Me di cuenta que ese recuerdo era real, no un sueño. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Me puse a llorar sin control. Sentía como si me hubieran abierto la cabeza y sacado todo lo que yo mismo había enterrado. Las personas alrededor empezaron a repetir, confiesa, confiesa, como un canto demoníaco. Yo gritaba que sí, que era verdad, que yo lo había atropellado y que me había ido, que no supe si murió, que jamás volví para averiguarlo. Cada palabra que decía me quemaba la garganta, me retumbaba en el pecho. Era como si estuviera vomitando algo podrido que llevaba años escondido. Cuando terminé de hablar, todos se quedaron en silencio. Sentí un alivio raro, pero al mismo tiempo un terror que me hizo querer morirme ahí mismo. Me soltaron las cuerdas y me empujaron al suelo. Me quedé tirado, sin fuerza, con la cara pegada a la tierra húmeda. Nadie dijo nada. Solo escuchaba mi respiración y el canto lejano que se iba apagando poco a poco. Me quedé ahí un buen rato, esperando que alguien me ayudara o me explicara qué chingados acababa de pasar. Después de un rato, uno por uno se empezaron a alejar. Los vi irse hacia la casa o al bosque, como si nada hubiera pasado. Algunos iban riéndose bajito, otros callados, con la mirada perdida. Yo apenas podía incorporarme. Me temblaban las piernas y los brazos. Me quité la cuerda de las muñecas y noté que me había lastimado tanto que la piel estaba abierta. Cuando me levanté, todo el cuerpo me dolía, pero sentí un impulso raro por irme, escapar de ahí antes de que regresaran. Salí tambaleándome al camino de terracería. El cielo estaba aclarando, ya se veía el primer tono naranja del amanecer. Caminé sin voltear atrás, escuchando los pájaros y el viento frío en la cara. Cada paso se sentía como si me despegara de un sueño pesado. No entendía cómo habían sabido, ni por qué me hicieron confesar. Llegué a la carretera principal y un coche me recogió horas después. Cuando me subí no dije nada. Me quedé viendo al horizonte, sintiéndome vacío y sucio, como si me hubieran arrancado algo que yo mismo me negaba a ver. Cuando llegué a mi casa, me metí directo al baño. Me vi al espejo y casi no me reconocí.
Tenía la cara hinchada, los ojos rojos y los labios partidos. Me quité la ropa manchada de tierra y sangre seca y me metí a la regadera con el agua hirviendo. Me restregué la piel hasta que me ardió, como si quisiera borrar todo lo que había pasado. Pero por más que me tallé, seguía sintiéndome sucio, como si algo se me hubiera pegado por dentro. Salí envuelto en una toalla, temblando y sin poder dejar de pensar en esa noche. Esa misma tarde intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz. Una voz ronca, grave, que me exigía terminar lo que empecé. Al principio creí que era mi mente jugándome trucos, pero la escuchaba tan clara que me despertaba sudando. Cada noche lo mismo. Imágenes de la carretera, el hombre tirado en el pavimento y la voz diciéndome que regrese, que no me esconda. Empecé a tomar pastillas para dormir, pero ni así lograba descansar. Me sentía vigilado, como si alguien estuviera parado al pie de mi cama. Con el tiempo empecé a evitar salir de casa. Dejé de trabajar, dejé de contestar mensajes. Me sentía observado incluso cuando iba al súper o cuando abría la puerta para recibir el gas. Me quedaba horas sentado en el sillón, escuchando esa voz. Me hablaba con calma, como si me conociera de toda la vida. Me decía que tarde o temprano tenía que volver a esa carretera, que tenía que enfrentar lo que hice. A veces lloraba hasta quedarme sin fuerzas, deseando que todo fuera un mal sueño, pero siempre regresaba el mismo murmullo. Una madrugada, después de semanas sin casi dormir, me levanté y me vestí. No podía más. Me subí al coche y empecé a manejar sin rumbo. Llegué a la misma carretera donde todo pasó. Me estacioné a un lado y me bajé. Caminé un tramo largo, buscando alguna señal, algo que me confirmara que el hombre estaba ahí. Me arrodillé en el pavimento mojado. Sentí el frío colarse en los huesos. La voz se hizo más fuerte, me gritaba desde adentro, exigiendo justicia. Me tapé los oídos y empecé a gritar, sintiendo cómo todo dentro de mí se quebraba. Me quedé ahí hasta que amaneció. No encontré a nadie, no vi ningún cuerpo, solo el eco de mis gritos rebotando entre los árboles. Me levanté, regresé al coche y manejé de vuelta sintiendo un cansancio que me pesaba en el alma. Desde esa noche, la voz no se ha ido. Aunque me dejaron libre, sigo atrapado en mi propia culpa. Cada vez que cierro los ojos, escucho esa exigencia de terminar lo que empecé. No sé si algún día podré callarla, pero sé que ya nunca volveré a ser el mismo. A veces pienso que el verdadero castigo no es la cárcel, sino vivir con el fantasma que uno mismo creó.